Muy bien, hermanos, saludo a todos. Buenas tardes desde Barcelona, de este día viernes, en donde, si el Señor lo permite, tendremos algunos pensamientos sobre el libro del profeta Samuel. Vamos al libro, decía, del profeta Samuel, gracias. El primer libro del profeta Samuel. Y leeremos ahí desde el el capítulo 2, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 2, comenzando en el verso 12. Primer libro de Samuel 2:12. Dice así: Mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón, queme luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres, él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de su efod de lino. Hasta ahí la letra. Habíamos visto algo del libro de Samuel hace unos días, de la actitud de Ana, su mamá, de que en cuanto ella dejó de amamantarlo, cuando fue destetado, como se llama eso, lo llevó al templo. No quiso ir antes que eso fuera así. Pero cuando el niño ya no dependía más de su mamá para el alimento, dice que lo llevó al templo. En ese caso era el tabernáculo, porque el templo no estaba edificado todavía. El tabernáculo estuvo en una ciudad que se llamaba Silo, y lo dejó ahí. Le dijo a su marido, y se quedará ahí para siempre. No hay registro de mucha preocupación del marido, dijo, como te pareciere. Pero esta mujer sabía lo que quería y fue lo que hizo. Fue lo que hizo porque es lo que había propuesto en su corazón desde antes, quizás, de que supiese que iba a tener un hijo. Desde cuando sí sabía que ella era estéril y clamaba a Dios. Bueno, ahí estaba en Silo y en el templo, en el tabernáculo, estaba el Elí, eh, sumo sacerdote, y los sacerdotes que ministraban eran sus 2 hijos, Ofni y Fines, así eran los nombres de ellos.
Para ministrar según la ley de Moisés, para ser sacerdote, debía ser hijo de sacerdote y a su vez también de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Y estos dos hombres, hijos de Elí, bueno, eran sacerdotes, pero realmente lo que Dios quiere que sepamos, porque Dios lo registra, y está ahí en ese primer libro de Samuel para nuestra enseñanza, y para que veamos que la miseria humana no ha cambiado absolutamente nada, sigue igual. Estaban aquellos que traían sacrificios, que sacrificaban según la ley de Moisés, ofrecían sacrificios, traían material para el sacrificio. Y estos señores, vemos en el verso 13, la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y tomaba de la carne para el sacerdote. Y en otro caso, cuando antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para que hace para el sacerdote, carne cruda para asarla. Carne cocida no se podía asar. Pero carne cruda, así que de tontos nada. Ella gustaba la carne cruda. Y además le dijo, y si dicen que no, de otra manera, dice, yo la tomaré por fuerza, dijo el criado. Así que esto es sí o sí. O me lo das o la tomo por fuerza. Bueno, en ese ambiente se ofrecían sacrificios al Señor. Y Dios en ese momento no actuaba. Así que eso se pasó un tiempo. Pero el verso 17 dice que el pecado de los mozos era muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Dios. Dice, era muy grande. Y era gravísimo, porque aquellos que debían conocer, conocían, aquellos que debían conocer, conociendo lo que era y lo conocían, actuaban así. Vivían a expensas del pueblo, así que de lo que era el sacrificio para el Señor, lo tomaban ellos. Claro, se menospreciaban los sacrificios. Y de este detalle, tristísimo, pasamos al verso 18, como que hay un cambio de tema, cambio violento, ¿no? Porque viene hablando del pecado que es muy grande y en el verso 18 dice, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino. Nos quedamos con este detalle, pero en el verso 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Dios. Para ser sacerdote se necesitaba mínimo 30 años. Se podría ministrar entre los 30, antes no se podía, hasta los 50. Más tampoco se podía. Había 20 años de ministerio que estaba permitido según la ley. De 30 a 50. Es decir, que estos señores tenían más de 30 años, de niños nada. Como un niño podía ser sacerdote. Y conocían todo lo que eran los rituales según la ley de Moisés y les interesaba nada, porque pasaban por arriba del sacrificio del Señor, menospreciaban, robaban al pueblo, lo presionaban, porque si no me lo das lo tomo por la fuerza. Y el niño dice, el niño Samuel, que en este caso ya dice el joven, había pasado tiempo, desde que la mamá lo llevó, hasta acá ya tenemos ahora el joven Samuel.
ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino. Frente a estos detalles, hermanos, para ir al tema que nos ocupa, en el capítulo 22 también, pero el verso 22, 2:22 de Primera de Samuel, dice que Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Sabía Elí lo que pasaba con esto de los sacrificios. Lo sabía. Dios dice que él oyó, pero lo que no dice es si hizo algo. Y como no hay ningún registro, da para pensar que no hizo nada. Y no hizo nada, por lo que dice más adelante y lo veremos. No hizo nada, porque sabía lo que hacían a todo Israel y además, el segundo detalle a tener en cuenta, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Dos cositas y Elí no hizo nada, por lo que dice más adelante. Y Samuel estaba desde niño en el tabernáculo, pero acá lo encontramos ya que es un joven. Ha pasado tiempo, de niño a joven, hay unos años. Y eso lo sabía Samuel también. Claro que lo sabe. Claro, claro que sabe lo de los sacrificios. Pero, a ver, él estaba ministrando ahí delante del Señor. Es decir, había sido enseñado por Elí, le había Elí, que era el sumo pontífice, le había hablado del Dios de Israel. Desde muy pequeñito, desde que la madre lo deja en el templo. Elí lo enseña. Le enseña todo lo de los sacrificios, porque Samuel lo veía. El niño, cuando es niño, miraba, veía, y es enseñado por Elí. También corría el rumor en todo el pueblo de lo que los sacerdotes, que también los conocía Samuel, hacían, ¿eh? En algo totalmente escandaloso, bajo la, no digo aprobación, pero diríamos la pasividad del padre, de Elí. Había sido enseñado Samuel también en los sacrificios, claro que sí. Y sabía, y quizás veía, cómo venía el criado del sacerdote, y se quedaba con lo que no era para ellos en esas condiciones. Y además sabía que también si no era por la buena, será por la. El clima, terrible, pero terrible realmente. Frente a esto, sigamos leyendo, dice, y díjole, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Elías a sus hijos, ¿no? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, es interesante. Porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová los quería. Dice que Dios al que quiere endurece y del que quiere tiene misericordia. Esto es lo que registra, hechos registra la Escritura. El menosprecio de los sacrificios, la abominación de la inmoralidad total de estos hombres para con mujeres en el atrio, en la puerta del tabernáculo. Y todo lo demás que la Escritura no registra, porque la Escritura ni registra pensamientos ni registra intenciones del corazón. Pero Dios lo ve, Dios lo ve. Y Dios conoce perfectamente bien la falta de disposición de arrepentimiento de estos hombres. La paga del pecado es muerte. Por otra parte, cuidado, están bajo la ley.
Y este asunto es un asunto de adulterio. Adulterio de los sacerdotes, de las mujeres también, claro, pero de los sacerdotes con más razón. Cuando le traen al Señor Jesús la mujer tomada en adulterio, y le recuerdan como si el Señor Jesús no lo supiera, le recuerdan que Moisés mandó apedrear a las tales. Y le dicen, ¿y tú qué dices? Y es cuando el Señor dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. No dijo que no había que apedrearla. El que de vosotros pueda, diríamos, el que esté sin pecado, vamos, la primera piedra. Es decir, que el adulterio, bajo la ley, era castigado con muerte, por lapidación, por apedreamiento. Si, como dice aquí, por tus palabras será justificado y por tu palabra será condenado, dijo el Señor. Cuando dice en el verso 22, empero Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Con lo cual Elí está reconociendo el testimonio del pueblo. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, dijo, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, a ver, Elí, tú eres ya un hombre muy viejo, como dice acá, conoces la ley y si conoces esto y oyes de todo esto que está pasando, pues bajo la ley tienes que tomar tú las medidas con tus propios hijos. Y tienes que apedrearlos tú y el pueblo bajo la ley, por más hijos que fueran. Y no lo hace. Por lo menos no hay registro de ningún intento. Dios lo hubiera registrado. No hay registro. Y si no hay registro, yo pienso que no hay. Si no hay registro, no hay hechos. Pero lo que sí hay registro de que Dios los quería matar. Alguien dijo, ay, ¿y este es el Dios de la bondad? Sí. Y el de la justicia también. Y ya que, a ver, el padre de los muchachitos estos no toma medidas. El que conoce la ley no actúa. Esto se perpetúa en el tiempo. Nadie hace nada. Entonces endurece el corazón de estos hombres para que luego pase lo que pase. Porque después vino la muerte de estos hombres. Dios obra lo que los hombres por negligencia no hacen. Que nadie hace nada, entonces lo haré yo. No es que lo quiere matar porque es un Dios antojadizo y caprichoso. No, no, no. Es un Dios justo. Es justo. Porque el Señor Jesús con aquella pobre mujer tomada en adulterio, primero no la menospreció, pero tampoco negó la ley. Tampoco negó la ley. Él aprobó el apedreamiento. Con una sutileza y una delicadeza enorme. Ya lo dijimos en algún momento. El Señor Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra. Que si él llega a decir, el que de nosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra, es el Señor Jesús que tiene que arrojar la primera piedra. Porque Él está sin pecado. Entonces Él queda fuera y dice, el que de vosotros. Vamos a pedir, sí, hay que apedrearlo. Moisés mandó a apedrear. ¿Tú qué dices? Hay que apedrear. Vamos. Entonces, de ustedes, a ver, ¿quién es el que está sin pecado? Arroje la primera piedra. No era una piedra sola, era por apedreamiento, ¿eh? Eran muchas piedras. Pero a ver, que esté sin pecado, la primera piedra. Están por apedrearla todavía. Pero acá Dios toma medidas. Y además de eso, y el joven Samuel, otra vez dice joven en el verso 26,
iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Esto nos recuerda al Señor Jesús, dice que crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Crecía, iba creciendo y adelantando. Pero luego tenemos otro detalle muy importante. Ahora, vino un varón de Dios a Elí, que no sabemos quién es, no da el nombre. Vino un varón de Dios, un hombre de Dios, como vino Natán a hablar con David también, ¿no? Natán vino a conversar con David y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, un profeta. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote sobre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La casa de Aarón. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, los has honrado, dice acá. No solamente porque, oh, no, hijo, no está bien lo que estáis haciendo. No, no, los habéis honrado a tus hijos más que a mí. Cuidado con los hijos, ahí está el tema. Habéis honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué habéis hecho? Por esto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, está diciendo el profeta esto a Elí, cortaré tu brazo, es decir, que no es que le cortará el brazo literalmente, sino que dejarás de poder obrar, dejarás de ministrar, está diciendo. Y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. No va a quedar uno viejo en tu casa. Y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil, cuando todavía son maduros sin ser viejos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan, diciéndole, ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado. A esto vendrá tu descendencia. Cuando dice aquí que Samuel iba creciendo y adelantando, hay un versículo en el capítulo 3, en la misma hoja en que estamos, en el verso 7, cuando Samuel, Dios lo llama, y en el verso 7, 3, 7 de primera Samuel dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el capítulo 2 dice que venía creciendo y iba adelantando. Ubiquémonos en el tiempo. La mamá lo deja en el tabernáculo siendo muy pequeñito. Como niño crece. Se le va enseñando. Va aprendiendo.
va viendo las cosas, va trabajando. Porque dice acá, en el 3:1, y el joven Samuel, ya está hablando de un joven, ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Ministraba delante de Dios. Es decir, que hacía todas aquellas cosas que podía él hacer sin ser sacerdote, pero trabajaba, ayudaba, preparaba las cosas. Que luego los sacerdotes iban a hacer su oficio. Él no oficiaba como sacerdote, claro, pero ministraba, servía, ayudaba, trabajaba, se involucraba. Se involucraba. Cuando tú repartes los seminarios, eso es ministrar delante del Señor. Es un trabajo, es un servicio muy importante. Los hombres dicen, alguien reparta. No, no, escucha, que no puede. Entonces, el que dice, no, yo lo hago. Porque cuando yo traigo seminario a un hermano, estás haciendo en el nombre del Señor. Estás ministrando delante del Señor, delante de los hermanos. Es un servicio, es un trabajo, ¿eh? Que el Señor dijo que ni aun un vaso de agua quedará sin recompensa. La tarea más sencilla, aparentemente delante de los hombres, Dios la registra. No se le escapa. Pero no se le escapa ahora y no se le escapa dentro de los próximos 10 años. Ni 20, ni 30, ni nunca. Porque Dios no anda con problemas de memoria por la edad. Entonces, hay un proceso. En toda labor hay fruto. ¿Mm? La mamá lo deja, se priva de su hijito. Esto es del Señor, me lo dio el Señor y se va a quedar ahí para siempre. Y bueno, y pasa un año, y pasan dos, pasan tres. Y viene creciendo el niño, y de niño llega a lo que sería hoy la adolescencia, que en aquel tiempo no se conocía esa palabra. Esa palabra hace 50, 60 años atrás no se conocía. Pero de niño, dentro de lo que son las etapas de la niñez, una cosa es un niño de 2 años y otro es un niño de 12 años. Los dos son niños, las etapas son distintas. De niño se pasaba a joven. Y tenemos el niño, y ahora tenemos ya el joven Samuel que ministraba a Jehová, importante, delante de Elí. No Elí ministraba, no era el empleado de Elí. Ministraba a Dios delante de Elí. Pero todavía dice acá, en el verso 7, Samuel no había conocido aún a Dios. Pero le conoció, por supuesto. Porque todo este proceso no es en vano. No es en vano. ¿Cuándo lo llama Dios? Cuando le revela la palabra de Jehová. Porque dice que no había conocido aún a Jehová y además la palabra de Jehová tampoco le había sido revelada. Pero le es revelada. Que, no, que conocía lo que decía la palabra respecto a la ley. Claro que sí, claro que la conocía. De oídas. ¿La había escuchado muchas veces a Elí? Sí. Y capaz que hasta los hijos de Elí, capaz que repetían también algún versículo y Samuel lo escuchaba y aprendía. Sí, pero de escuchar, de repetir, de aprender, a que le sea revelada la palabra es una. Cuando aprendemos la palabra, la recordamos, la repetimos. Y está bien, está bien. Acordarse, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios nos es revelada, no una revelación, yo no estoy hablando de una revelación que hay que ver ninguna cosa de noche, sueño, no tiene que aparecer nada. No. Es una revelación del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos es revelada, nos enamoramos de la Biblia y del Señor. Cuando no nos es revelada, la podemos aprender.
Se aprende un versículo, dos, tres, 10, 20, 50 versículos, 100 versículos. ¿Qué quiere? Y no está mal, pero necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento nos sean alumbrados. Los ojos nos tienen que ser abiertos porque eso quiere decir revelación. Revelación quiere decir apocalipsis. Y apocalipsis quiere decir revelación. Cuando nos es quitado, el velo, es revelado lo que no se ve a primera vista y entonces vemos cosas que antes no veíamos. Y empezamos a crecer lo que es el grado de revelación que Dios nos ha dado. Nos va mostrando la palabra, vamos siendo iluminados. Los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados, dice, del Espíritu Santo. Pero así como se necesitaron que los que escribieron fueran inspirados para no errar, los que leemos tenemos que ser iluminados para no mal entender. La iluminación es cuando nos es revelada la palabra. No que nos va a revelar ninguna profecía nueva ni cosas nuevas. No, no, no. Lo que está escrito, que con lo que está escrito hay para entretenerse. Pero llegó un momento que conoció al Señor. En toda labor hay fruto. ¿Cuánto habrá orado Ana? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Estuvo la respuesta del niño que no podía concebir. Bien. No puede concebir un hijo y concibe un hijo. Ahí está una respuesta al niño. Le he dado el niño. Sí, pero falta tiempo. De que el momento que nace el niño, mientras tiene que esperar para llevarlo al templo, que lo deja en el templo, que llega a niño más grande, que llega a joven y le es revelada la palabra de Dios, hay tiempo. Hay mucho tiempo. Imagínense cuando Ana se enteró de esto. Por eso que si la revelación viene cuando conoce a Jehová, cuando conoce a Dios. Lo terrible es lo que dice en el capítulo 2, dice acá que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes no conocían a Dios. Les faltaba el nuevo nacimiento porque si no nace de nuevo no puede ver ni puedes entrar al reino de Dios, como le dijo el Señor Jesús años más tarde a Nicodemo. Pero a estos dos hombres es lo mismo, es la misma necesidad de Nicodemo y de todos. Si murieron sin conocimiento de Dios, están en el infierno hoy día. No lo sé qué pasó más adelante. Pero acá dice que murieron los dos hermanos, los dos hijos de Eli, en un día. Los dos hijos. Y a Eli le dijo, te voy a cortar tu brazo. Se acabó el ministerio, Eli. Y voy a poner a otro ahí. Ahí está Samuel. Dios ya estaba preparando a Samuel para el momento que iba a llegar. Porque Samuel también fue juez y juzgó a Israel durante muchos años. Y fue profeta. Entonces, tenemos que Dios está preparando un hombre como también estuvo preparando el hombre que sustituiría a Saúl. ¿Se acuerdan quién fue? El rey David. Después fue rey. Pero como no es rey todavía, estaba cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Era el más pequeño, más joven. Cuando la locura del pueblo a este mismo profeta Samuel, cuando le dice, no, tus hijos no se portan bien y queremos un rey, Samuel llora, porque están despreciando al Señor y el Señor le dice, no llores, no es a ti, es a mí que me desprecian. Pero el Señor ya se había buscado un hombre de acuerdo al corazón de Dios y era David. Y cuando fue a la casa de Isaí, ¿no? Hicieron todos los hijos, hermanos de David, y el Señor le decía, no, ese no. Este, pensó Samuel, no, ese tampoco. Y yo, llore, era, dijo, no, este tampoco.
Y Samuel preguntó, ¿se acabaron los mozos? ¿No hay más nadie? Y dijeron, no, sí, sí hay uno que está allá con las ovejas, y está acá en el campo, está con las ovejas. Prendese. Y Dios le dijo a esto. Y ungió a David. Y pasaron muchos años, en los cuales todavía durante muchos años Saúl siguió siendo rey. E intentó matar a David muchísimas veces, hasta que llega el día que David asume el rey. Dios se prepara a sus hombres, no tiene prisa, no tiene prisa. Y si no, que se lo pregunten a Moisés. No hay mayor registro de mayor tiempo que ese. Dios está preparando un hombre durante 80 años para mandarlo a Egipto, a hablar con Faraón después. Y los últimos 40 años en el desierto, lidiando con un pueblo rebelde, contradictor, quejoso, enojado, siempre reclamando lo que no tenía y dejando de ver lo que tenía. Ese es el gran pecado. Nunca agradeció lo que tenía. Por eso dice un pueblo rebelde y contradictor. Israel nunca reconoció lo que tenía. Nunca dio gracias, no hay registro por lo menos, ¿eh? Pero creo que no. Nunca dio gracias a Dios por la columna de fuego que lo acompañó durante 40 años en el desierto para calentarlo en la noche y para alumbrarlo. Y nunca agradeció la nube que le puso para que no solo cocinara el sol en el desierto. Nunca agradeció eso. Y en vez de agradecer el maná, se quejaron, otra vez maná, siempre maná. Queremos carne como en Egipto, dijeron, ya está. Y Dios le dijo, ¿querés carne? Yo te traigo un momento de carne. Codornices. Tapizó el desierto de codornices. De un extremo al otro, una altura de 2 codos. Un codo son 46 centímetros. 2 codos son 92 centímetros. De lado a lado del desierto y 92 centímetros de alto tapizado de codornices. ¿Querés carne? Métele. Pero vino el juicio por el menosprecio. Acá dice que menospreciaban los sacrificios. En el desierto menospreciaron las provisiones. Y acá y en el desierto vino el juicio. Vino el juicio. El juicio a la incredulidad. Cuando aquellos 12 espías van a Canaán a ver la tierra y vienen 10 diciendo, no, es imposible, es gigante, no hablemos del tema, es imposible, no vale la pena. Pero 2 creyeron a Dios, Josué y Caleb. Y el juicio de Dios, entonces, 40 días en el desierto, 40 días, perdón, en la tierra prometida como espías para traer informes de la tierra. Bueno, 1 año por cada uno de esos días de incredulidad, 40 días de reconocimiento de la tierra y después 40 años de incredulidad en el desierto. Ahora estaréis por cada día 1 año en el desierto. 40 días, 40 años de incredulidad. Y los que salieron de Egipto, no entró ninguno en la tierra prometida. Todos murieron en el desierto, excepto Josué, Caleb. Porque ni Moisés entró. Dios no hace acepción de personas, decía, si es Moisés. Todo respeto a Moisés, por supuesto, por favor. Sí, sí, pero nunca bendijo la incredulidad. Ni en Moisés. No entrará Moisés. Y Moisés, claro, acostumbrado a hablar con Dios, habló con el Señor y a ver, y le dijo, no me hables más de este negocio, no entrarás. Si quieres, te subes al monte Pisga, allá arriba, y miras a los 4 costados, de ahí ves la tierra prometida, la miras desde allá arriba, pero no entrarás. Y no entró. Y no entró, hermano. Porque yo honro a los que me honran, pero los que me tuvieran en poco serán viles. Le dice en el verso 29 del capítulo 2, has honrado a tus hijos más que a mí.
Ana, ¿qué hizo? Honró al Señor y le devolvió el hijo que había recibido de Dios, Samuel. No se lo quedó para, ¿eh? Ay, qué precioso, qué bueno, qué lindo. Que sí, que está bien, no digo que no. Pero Ana sabía lo que quería. Señor, esto viene de ti y se va a quedar contigo para siempre. Y la honró. Y la puso en el Antiguo Testamento, Ana. Un cántico de Ana, registrado para siempre en las Escrituras. La honró. Yo honro a los que me honran. Pero la casa de Elí tiene este final fatal. Y Elí no digamos nada, ¿eh? Elí cayó con la silla para atrás y se desnucó. Bueno, y se cumple de una forma de juicio, juicio de Dios, porque Dios es justo. Se quería comentar esta cosa porque nunca desestimemos el más pequeño servicio y la más pequeña oración en favor de cualquier hermano o de cualquier niño, porque no sabemos a quién puede estar Dios preparando hoy. Tenemos la menor idea. Saúl no lo sabía, Elí no lo sabía, y muchos más no lo sabían. Pero Dios, que no tiene ninguna prisa, se toma su tiempo para poner en el lugar exacto, en el momento exacto y en las condiciones exactas un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Porque cuidado, usó grandes mujeres también, ¿eh? Una de ellas, Débora, una de ellas, entre tantas otras. Cuando no vieron hombres que supieron y hacer lo que debían hacer, Dios levantó una mujer. Porque no hace excepción de personas. Dios no es ni machista ni feminista, como dicen hoy. No, 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 no. Dios es justo. No tiene ningún problema. Porque la primera que fue informada de la resurrección fue una mujer. Primera. Después los discípulos, sí, sí, pero primero fue una mujer. No fue ningún hombre a hacer el trabajo que iba a hacer ella. Pero llegó ahí, claro, llegó a destiempo, ya había resucitado, pero la primera que lleva esa información, ¿sí? Así que hermanos queridos, cada cosa en su lugar. Y sobremanera el Señor. Sobremanera el Señor. Porque los hombres buscan la honra los unos de los otros, como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 6, perdón. Buscáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Esta es la honra, la gloria de Dios. Yo honro, ¿qué texto es este, hermano? ¿Qué texto es este? Yo honraré a los que me honran. Y los que me tuvieren en poco serán viles, miserables, despreciables a los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Dios no ha cambiado en lo más mínimo, pero en lo más mínimo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y cuando Dios juzga, juzga. Y por eso nadie le va a decir qué haces. No. Por eso termina el Antiguo Testamento, Malaquías, diciendo, cuidado, no sea cosa que se encienda mi furor, dice, y no haya quien apague. Porque Dios es paciente, es lento en la ira y grande en misericordia. Pero a los hebreos que conocían todas estas cosas,
Es al único pueblo, en la única carta, que dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios mío. Cuando Dios dice que eso es horrendo, no es nada deleitoso. Un saludo a todos, hermanos. Cuidado con esto, Dios nos ayude. Amemos nuestros hijos como debemos hacerlo, sin lugar a ninguna duda. Bueno, fuera que no. Y cuidémoslo de todo lo que viene, porque antes de la reunión me ha llegado una noticia terrible de, de la corrupción en los institutos y corrupción ya a nivel de 13, 14 años. En niñas y a niños, claro, acá no es una distinción, varones y mujeres. Era inimaginable esto hace unos años atrás. Pues ya circula vía libre, barra libre de corrupción, sin ningún problema. Cuidémoslos, pero pongámonos en el lugar que corresponde, bajo la mano del Señor, encomendémonos al Señor, no vayamos a correr un poquito al Señor para el costado como quien no se da cuenta, porque Él no, Él sí que se da cuenta, para poner al Hijo donde no corresponde, porque ahí Dios no negocia con eso. Pero honrémoslo y el Señor se encargará. Encomendémoslo al Señor y a la palabra de su gracia. Un saludo, hermanos, y hasta muy pronto. Hasta el domingo, si Dios quiere.